Un cordial saludo, soy Steven Reyes y en este video quiero presentarles los diferentes tipos de funciones. Primero que todo, ¿qué es una función? Pues esta es una relación entre una variable dependiente y una variable independiente x. En otras palabras, la variable dependiente y toma valores determinados en función de los valores que tenga la variable independiente x. Hay muchos tipos de funciones, por ejemplo, la inyectiva, la sobreyectiva y la biyectiva, las cuales básicamente se encargan de dar información acerca de cómo se relacionan los elementos del conjunto inicial X con el conjunto final Y. Ahora, ¿cómo sabemos, o más bien cómo diferenciamos cuando una función es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva? Aquí en pantalla estamos observando cómo se presenta gráficamente una función inyectiva. Pues esta es inyectiva si cada uno de los elementos del conjunto final Y tiene un único elemento del conjunto inicial X al que le corresponde. Es decir, no puede haber más de un valor de X que tenga la misma imagen, por lo que esta función también tiene el nombre de función 1 a 1. Algo que debo resaltar es que no todos los elementos del conjunto final Y tienen que corresponderse con algunos del conjunto inicial X. Por otro lado, la función sobreyectiva es en el caso de que todos los elementos del conjunto final Y tenga al menos un elemento del conjunto inicial X al que le corresponden. Es decir, si el recorrido de la función es el conjunto final Y, o de una manera más fácil de explicarlo, si son iguales su codominio y su rango. Aquí en pantalla podemos observar cómo esta se grafica en la aplicación de GeoGebra. Por último, la función biyectiva. Esta básicamente es la combinación de una función inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo. Lo que quiero decir es que las condiciones que mencioné anteriormente, tanto en la inyectiva como en la biyectiva, se cumplen en esta función. Las funciones trigonométricas son aquellas que se definen por la aplicación de una razón trigonométrica a los distintos valores de la variable independiente que ha de estar expresada en radianes. En este video estaremos exponiendo las tres principales funciones trigonométricas, las cuales son coseno, seno y tangente. En la gráfica de la función coseno, que podemos ver ahora en pantalla, se nota por la expresión que ingresamos, pues es el resultado obvio de aplicar la razón trigonométrica coseno. Y es que esta comienza en 1, luego baja a menos 1 en radianes y vuelve a subir y se repite varias veces la misma frecuencia hasta el infinito. La función seno prácticamente representa la variación de la ordenada del punto en función del ángulo X. Algo que debo resaltar de la función seno, tanto en coseno, es que son periódicas, acotadas y continuas y existen para todo el conjunto de los números reales. En la función seno podemos observar que esta inicia en 0, sube hasta 1 en 2 radianes y luego baja hasta menos 1, y esta sería lo que se repite constantemente en esta gráfica. Siguiente sería la función tangente, que la podemos observar también aquí graficada en la aplicación de GeoGebra, y es que esta es completamente diferente a los demás, pues está entre infinito positivo e infinito negativo. Y es que esta función se cruza a través del 0 en radianes. Funciones polinómicas. Estas son aquellas cuya expresión algebraica está definida por la suma o resta de un número finito de términos de diferentes grados. Se puede expresar generalmente de la manera en la que vemos ahora en pantalla. ¿Cuáles son los tipos de funciones polinómicas que existen? Primero, función constante. Es una función de grado cero, es decir, que es un tipo de función que toma la misma imagen para cualquier valor de la variable independiente X. Su expresión general la podemos ahora ver en pantalla, al mismo tiempo de cómo se grafican en un plano. La siguiente es la función lineal. Esta también es llamada función afín y es una función de primer grado, de manera que una función polinómica de este tipo solamente puede estar compuesta por un término lineal y un término independiente. De su expresión general, tengo que decir que la m es la pendiente de la recta y la n es la ordenada en el origen, es decir, donde la función corta con el eje y. Función cuadrática.
Esta es una función de grado 2, es decir, que es una función en la que el término de mayor grado es x elevado a la 2. En su expresión general debo decir que ax elevado a la 2 es el término cuadrático, bx el término lineal y c es el término independiente de la función polinómica. La gráfica de las funciones cuadráticas siempre es una parábola y su forma depende del signo del coeficiente principal. Y por último, para terminar este bloque, la función cúbica. Esta es una función polinómica de grado 3, por lo tanto, es un tipo de función que se expresa algebraicamente de la siguiente manera, que es la que estamos viendo en pantalla, donde su mayor exponente es x elevado a 3 y normalmente su gráfica es como la podemos presenciar ahora. Las funciones racionales son el cociente de un polinomio en lo cual el denominador tiene un grado de por lo menos 1. En otras palabras, debe haber una variable en el denominador. La forma general de una función racional la podemos apreciar ahora en pantalla junto a su gráfica. Una asíntota es una recta que se acerca a la gráfica pero nunca la toca. Una función racional de este tipo tiene una asíntota vertical en el valor excluido o x igual a b y una asíntota horizontal en y igual a c. Funciones partenteras son aquellas funciones que convierten un número real en un número entero inmediatamente inferior. En la pantalla podemos ver que esta naturalmente se expresa en la gráfica como las rectas de color negro. Las rectas azul y rojo son aquellas funciones en las que le añadimos un valor. La función definida a trozo es una función cuya expresión cambia dependiendo el valor que tenga la variable x. En la pantalla podemos ver un ejemplo claro de la función definida a trozo, donde partimos de una expresión analítica, luego elaboramos una tabla de valores y finalmente representamos dichos valores sobre los ejes cartesianos. Funciones par e impar. Estas son fáciles de entender, pues en el caso de que sea par, tiene que tener una simetría reflexiva a través del eje de la y. Por otro lado, en el caso de que sea impar, esta tiene una simetría rotacional de 180 grados respecto al origen.